Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde en esta linda mañana, domingo 12 de julio del 2020, medio año. Hasta aquí nos ha guardado y guiado nuestro Señor, a quien damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo Él lo merece. Hoy vamos a meditar, amados hermanos, en la famosa, muy conocida parábola del buen samaritano. Se dice que después del hijo pródigo es de las más leídas, explicadas, predicadas y conocidas de todas las parábolas de Jesús, y por lo tanto, en ese entendido, pues tenemos nosotros ya un gran bagaje, ¿verdad?, de predicaciones, de enseñanza, de conocimiento que hemos escuchado como creyentes, como cristianos. Y bueno, también quizás no nos detengamos mucho en los detalles, pero sí en esta enseñanza especial, principal, que nuestro Señor Jesús, como Maestro excelente, nos deja. Y la parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. A continuación leo y dice la palabra de Dios en la Nueva Versión Internacional. En esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y viéndolo se compadeció de él, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídeme, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Como mencioné al principio, amados hermanos, es una parábola muy famosa, conocida. De hecho, en relación a esta parábola se han hecho muchas fundaciones, hospitales, clínicas, de caridad, algunas instituciones caritativas, como también asilos, orfanatos e iglesias que llevan este título en relación a la parábola, a la historia que Jesús contó a este escriba, a este maestro de la ley, que tiene una enseñanza muy especial. Pero más allá de desglosar los detalles que ya conocemos, se nos han explicado, ¿verdad? La relación que pueda tener, el significado del sacerdote, del levita, el porqué, etc. Pero notemos algunos puntos más allá de la alegoría, de lo que viene Jesús explicando en esta historia, sino también cómo es que esta historia se centra y resalta
ante la pregunta de un conocedor de la ley, de un maestro, de un escriba, de alguien que desglosaba, que tenía un profundo conocimiento de las escrituras, de la Torá y su interpretación. Y ante la pregunta que él hace de qué es lo que hacer para heredar la vida, qué hacer para heredar la vida eterna, Jesús le pregunta, bueno, tú sabes qué está escrito en la ley, qué lees en ella, cómo es que tú la interpretas. Y el escriba muy atinadamente le habla de lo que conocemos, el gran mandamiento, ¿verdad? El Shema también, que está en la ley, de amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay un punto importante aquí también que hay que tomar en cuenta, y es que precisamente el hecho de interpretar correctamente la ley no significa que la practiquemos de tal modo también que el Señor se vea con agrado. Sí, que yo interprete la Biblia, o que uno como creyente interpretemos la Biblia de manera correcta, no significa que seamos hacedores de ella o que vivamos esa parte que interpretamos correctamente. Por eso es que Jesús le dice, has dicho bien, has interpretado bien, bien has contestado. En el caso de esta versión le dice, pero además añade, haz esto y vivirás. Lo que nos habla Santiago, ¿verdad? No solo oidores. El escriba no era solo un oidor, sino además era un estudioso, alguien que interpretaba las escrituras, y en este caso interpretó bien el pasaje, interpreta bien el mandamiento, interpreta bien el resumir la ley, hace una excelente exégesis, hace un excelente uso de la hermenéutica, de las reglas, del estudio, de los libros, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pero le dice Jesús, llévalo a cabo, hazlo, y entonces tendrás esa vida, ponla en práctica. Pero él, cuando se da cuenta que Jesús afirmativamente le reconoce su respuesta de manera que lo elogia de alguna forma, él se siente con la oportunidad de decirle, bueno, y queriéndose justificar, le pregunta a Jesús. Pero le pregunta a Jesús, o la pregunta que le hace a Jesús de queriéndose justificar, ¿quién es mi prójimo? La pregunta del escriba va encaminado a saber quién es el objeto de mi amor o de mi ayuda. Es decir, cuáles son los límites en los cuales yo puedo acercarme y brindar mi ayuda a esa persona. Y sí que había de alguna manera una intención de decir, bueno, sé que estoy cumpliendo bien, pero en la práctica mi cumplimiento, ¿dónde se desenvuelve? ¿Dónde se desarrolla? ¿Hasta dónde? En el entendido que para ellos el prójimo abarcaba un círculo egocéntrico y etnocéntrico. ¿Por qué egocéntrico? Porque se limitaba a unos cuantos, y esto lo hacía ser exclusivista. Es decir, la religión practicada por ellos, los fariseos, los escribas, era exclusivista y egocéntrica porque se limitaba a unos cuantos de su círculo cercano. Más allá de esa frontera ya no había un prójimo, había pecadores, había gentiles, había perros, ¿verdad? Había gente mala. Entonces, para ellos el concepto de prójimo se limitaba primero a su familia, a lo más allegado, como padre, como esposo, como hijo, y luego estaban sus familiares. Fuera de ese otro círculo concéntrico estaban los de la secta, los de la religión, y más allá los de la raza, los de la nación, los propios judíos, y ahí se cerraba el círculo. Más allá ya no había decir, ver a mi prójimo fuera de esas barreras étnicas, de idioma, de religión. Para el judío, para el escriba, para el estudioso,
ya no se concebía al prójimo, era limitado. Entonces él quería saber cuál era ese límite, o que se le ratificara o confirmara cuál era el límite en el cual él podía emplear su apoyo a su ayuda, pero estaba centrado en eso. ¿Quién es el objeto de mi amor, de mi ayuda? ¿Quién me necesita? Esa era la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Quería saber objetivamente a quién ayudar, si estaban en lo correcto, que era la familia, que era el hermano de raza, de religión, que era el más cercano a él. Él quería estar seguro de dónde podía dar, hasta dónde alcanza, la pregunta de hasta dónde alcanza mi obligación, hasta dónde tengo obligación de ayudar. Por eso quería ser justificado y quizás decirle, eso sí yo lo he hecho, entonces estoy bien, porque ya he ayudado a las personas en ese límite, en ese alcance. Pero Jesús, ante eso, porque la costumbre era para el judío, ante debates como este, era formar comisiones, ¿verdad? Decir, a ver, vamos a investigar, vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra, vamos a investigar las escrituras, formar un comité de investigación para al rato de escribir y decir, este es mi prójimo. Eso era la costumbre. Pero Jesús, lejos de ir a una investigación, de formar un comité para descubrir una respuesta, les cuenta una historia. Así es nuestro Maestro, siempre puntual, siempre llega al corazón, a la mente, a lo más profundo, y le cuenta la historia que nosotros ya conocemos, famosa, ¿verdad?, del buen samaritano. Y todo lo que le cuenta, no nos vamos a detener en ella porque usted y yo ya la hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Hemos escuchado los significados, la distancia de Jerusalén a Jericó, el significado del por qué bajaba más de 1200 metros de la altura de la ciudad hacia la ciudad de Jericó, la ciudad más pequeña que Jerusalén. 27 kilómetros que separan, y muchos detalles de estos que nosotros conocemos. Aquí lo que quiero resaltar de esta historia ya muy conocida, muy predicada, muy enseñada, más allá de los detalles del sacerdote, de por qué el fariseo, estos detalles ya los conocemos, de que se odiaban, las razones, el por qué el sacerdote iba bajando, porque eso nos va a entender el pasaje, ¿verdad? Ahí en el versículo 31, porque dice, viajaba por el mismo camino. Es decir, si el samaritano iba de Jerusalén a Jericó, el sacerdote iba en el mismo sentido. Es lo que nos da a entender el versículo 31. Y algunos han mencionado acertadamente que había una comunidad muy importante en algunas aldeas aledañas de sacerdotes que ministraban, pero en este caso el sacerdote no tenía excusa de decir, no lo voy a ayudar porque voy al templo y me contamino. Simplemente no lo quiso ayudar, porque en realidad ya venía de Jerusalén, tal vez ya había servido e iba a casa. Son detalles que podríamos abundar, que hoy vamos a omitir, porque Jesús, ante la pregunta del escriba, de querer saber hasta dónde alcanza mi obligación de buen judío, de buen creyente de la ley para ayudar a mi prójimo, Jesús en su respuesta, a través de la historia, le da una respuesta, porque dice que quien le ayudó al que habían asaltado posiblemente era judío, y en una zona muy peligrosa, 5 kilómetros saliendo de Jericó hacia Jerusalén, había un sendero que históricamente los historiadores, los arqueólogos han denominado el sendero de la sangre, no solo por las rocas en color rojo, sino porque ahí en la antigüedad se suscitaban muchos asaltos, camino sinuoso, pedregoso, 20 y tantos kilómetros. Al salir de Jericó había ese sendero, y posiblemente ahí fue el lugar del asalto, muy cerca ya de la ciudad. Y entonces, en ese sentido, quien le ayudó fue un samaritano despreciado. No entraba dentro de la categoría de prójimo como objeto.
Pero Jesús, lejos de hablar del objeto de la ayuda, habla del sujeto. No menciona objetivamente quién necesita la ayuda, sino subjetivamente quién ofrece la ayuda. Y nos da una profunda enseñanza, porque precisamente aquí Jesús responde como el sujeto del amor, el que manifiesta amor, no el que recibe el amor. Es decir, el sujeto del amor, el que obra como un buen amigo, hermano y compañero. Esa es la respuesta de Jesús. No de quién es a quien tengo que ayudar, el vecino, la vecina, el necesitado. Bueno, nosotros entendemos la palabra prójimo, es clara para nosotros, se ha aclarado, se ha dicho mucho, también se ha predicado. Y en ese sentido yo creo que estamos de acuerdo. Mi prójimo es el que necesita de mi ayuda, pero ese es el objeto de mi amor. Jesús no está dando esa respuesta. Jesús está diciendo quién es el sujeto, el buen compañero. Y él habla del buen samaritano, o de este samaritano que la parábola lo presenta como el buen samaritano. Y entonces nos deja una profunda enseñanza, porque al escribano le dice, o le pregunta al final, ¿verdad? ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y aquí la palabra prójimo cobra un sentido tal vez distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar o nos han enseñado, que el prójimo es aquel que necesita de mi ayuda, y es correcto. Pero aquí la enseñanza va en cómo soy sujeto para ayudar. Por eso la pregunta al escriba: ¿cuál de estos tres te parece que es? Pero era tanto el desprecio del judío hacia el samaritano, no por cuestiones de raza, porque de hecho eran mezclados. Eran mestizos los samaritanos, era una mezcla de judío con otras razas, llamada cuteos, que los asirios se habían llevado ahí después de que los emperadores como Senaquerib y muchos otros, Salmanasar y todos esos reyes que menciona el Antiguo Testamento, y que conquistaron Samaria y llevaron a otros pueblos ahí, y no era tanto el desprecio por esa consanguineidad o alejado, sino por la religiosidad, porque los consideraban idólatras. Ese era el desprecio. Y entonces ni siquiera se atreve a decir samaritano, sino le dice aquel que se compadeció de él. Y Jesús le dice: anda entonces y haz tú lo mismo. La pregunta del escriba era: ¿quién es a quien tengo que ayudar? Jesús le dice: tú eres el que tienes que ayudar. ¿Pero a quién? La parábola ya daba la respuesta en sí. A todo aquel que se necesita, fuera de las barreras étnicas, egocéntricas, todo aquel que necesite de ayuda. Y la misma parábola está hablando de romper barreras. No es aquel que es cercano a mí, es aquel que necesita mi ayuda, más allá de religión, de que si estoy de acuerdo con él o no, si creemos lo mismo, si pensamos igual, si es mi vecino o el extranjero. Aquí está la parábola rompiendo esas barreras ante lo que Jesús está contando. No importa, la barrera se elimina, tengo que ayudar, pero no se centra en quién es el objeto, sino en el sujeto del amor, del buen compañero. Y eso nos deja una enseñanza a nosotros. Más allá de ver a quién ayudamos, es el hecho de que nosotros estemos dispuestos a ayudar al sacrificio, a dar todo, a entregarnos todo. Ese es el punto aquí. El punto es lo subjetivo, ¿verdad? Lo subjetivo. El que sea buen compañero. Y la parábola le dice Jesús: anda y haz tú lo mismo. Y esa sigue siendo la pregunta para nosotros. ¿Cuál de los tres piensas que se demostró más la ayuda? Había una regla en la antigüedad, la regla de los tres. Es como los chistes que a veces contamos, ¿verdad? Aquí en México.
usted lo ha escuchado, que había un chino, que había un estadounidense, un gringo, decíamos, y un mexicano, o que había un judío y otro extranjero y un mexicano, y siempre ponemos al bueno del chiste al mexicano, ¿verdad? Algo así sucedía también en la antigüedad. Había esta relación de historias, de cuentos, donde los dos primeros eran malos y el tercero era el bueno. Y quizás el escriba sabía por dónde iba Jesús al contar la parábola del sacerdote, del levita, y él pensó que el tercero, como era el bueno, iba a ser alguno de ellos, un escriba, un fariseo. Si el sacerdote no fue el bueno, el levita no fue el bueno, él tal vez pensaba, será alguna otra de nosotros. Pero nunca se imaginó que iba en el enlace del bueno a poner a un odiado samaritano. Jesús rompió esa barrera etnográfica y nos hace ver que se rompen barreras en el reino de Dios. En otras palabras, el Señor está dando a conocer cuál es la conducta del súbdito del reino de Dios. Pero va más allá. ¿Cuál es el carácter del hijo del reino de Dios, del hijo de Dios? Un carácter de hijo de Dios, un carácter en el reino de Dios nos hace tener una conducta adecuada. No ocupamos de tener conceptos religiosos o de buenas interpretaciones solamente. Necesitamos un carácter transformado que nos lleve a hacer lo correcto del reino de Dios. Entre otras cosas, a ser compasivos, amados hermanos. Ser un súbdito, un hijo del reino, un nacido de nuevo, implica un carácter transformado, la entera santificación en nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a la conducta correcta. Y ni siquiera tenemos que preguntar, ¿qué debo hacer? Porque el Espíritu mismo nos va a llevar a hacer y a realizar lo que la Biblia nos dice, si estamos en Él. El escriba preguntaba, porque no había una transformación en él. Si nosotros hemos sido transformados por Dios, seamos hacedores, seamos los sujetos del amor a todo aquel que necesita de mi ayuda. Pero eso solo es posible con Dios, con el Espíritu, con la guía, llenando mi corazón, santificándome y transformando mi vida. Y entonces podremos hacer lo correcto. No solo interpretar correctamente y saber lo bueno que dice la Biblia, sino llevarlo a cabo, sin intrigas, sin malas intenciones, sin ver qué dice aquí, sin discusiones ni comités bíblicos para saber qué es lo bueno, qué es lo malo. El mismo Espíritu nos guía si somos hijos del Reino. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos, Padre, por tu amor y misericordia. Suplicamos de ti, Padre, de tu gracia, de tu ayuda, de tu sanidad y provisión para tu pueblo, pero también la guía de tu Espíritu, Señor, para hacer lo correcto, para ser los sujetos del amor, porque el objeto, Señor, es invariable, es todo aquel a quien debemos mostrar. Pero nosotros, Padre, no queremos solo justificarnos, sino cumplir con tu palabra, con el fruto del Espíritu en nuestras vidas, cuando Él nos ha bautizado y llenado, y podemos todos los días acercarnos al trono de la gracia. Pongo a tu pueblo, Señor, en tus manos, todos nosotros, tu iglesia. Ayúdanos a seguir resistiendo, pero en medio de esta pandemia, Señor, a ser sujetos del amor, ayudar a nuestro prójimo, sin importar la barrera, no solo a los cercanos, sino a los que tienen necesidad. En el nombre de Jesús suplicamos tu ayuda. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sé con nosotros, Señor. Amén. Fuerte abrazo, mis hermanos. Ánimo. El Señor está con nosotros y nos deja de su palabra para un propósito y una enseñanza en estos tiempos. Amén.